Mi nombre es Carlos Rubén Preciado Dueñas. Soy un adicto más en recuperación. Adelante, Carlos. Pues es un honor para mí estar aquí en esta reunión, no sin antes presentar a nuestro expositor del día de hoy, quien es nuestro presidente, Jorge Insunza García, quien es director de CREAT Zona 1AC Acapulco Guerrero, es consejero certificado y el tema que nos va a impartir el día de hoy es etapas del cambio. Adelante, Jorge, bienvenido. Ánimo, muchas gracias, Carlos. Saludos a todos los compañeros de las diferentes sucursales de nuestra organización que están conectados en este momento. No tengo el dato aquí cuántas están, pero en general, pues a todos que tengan un excelente día. Sección hombres, secciones de mujeres, bienvenidos a esta mañana, en la cual pues aprovecho yo también para darle muchas gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de seguir limpio, de estar vivo, de ver frente a mí este día como una nueva oportunidad, ¿no? Para seguir mejorando mi vida, para seguir entendiendo mis procesos de recuperación y para seguir pues tratando también de ayudar a otros, ¿no? Sin sentirme el que cambia, el cambiador, sin sentirme el cambiador de otro, sino entendiendo el que soy el generador de mi propio cambio y que a través de eso otras personas pueden inspirarse también a poderlo lograr. Yo creo que esa parte es fundamental. Y como hemos venido dando seguimiento a las charlas, a la oportunidad que tenemos de llegar a todas estas salas de reuniones de los diferentes sucursales, pues he tratado de elegir temas que vayan siendo acorde a las necesidades de nosotros como directivos y también como usuarios, ¿no? Porque principalmente esa es la ocupación de nuestro movimiento nacional, ¿no? Que hacer conciencia en la gente que atendemos para que puedan ellos buscar su forma de cambio y que puedan primeramente entender de que sí se puede y que sí existe un cambio, si verdaderamente podemos identificar ciertas cosas, ¿no? que en la actualidad se están manejando dentro de nuestras unidades de atención, ¿no? En este caso, pues el aprovechamiento de las estrategias terapéuticas a través de los psicólogos, del acompañamiento que se tiene a través de las áreas de consejerías, de la vigilancia de la salud a través del médico, de la salud mental a través del psiquiatra. Entonces, estas herramientas yo creo que sí son muy importantes que podamos identificarlas. Por eso hoy elegí compartir con ustedes el tema de las fases del cambio. De las fases del cambio yo creo que es muy importante tanto como los terapeutas, como los consejeros, pero también el usuario que aprenda principalmente a identificar las diferentes etapas y que aprenda también a ubicarse en la etapa que en un acto de honestidad de su proceso, él mismo pueda decir, ubicarse en la etapa que le corresponde. Pueda decir, una vez teniendo la información, pueda decir, yo me encuentro en esta etapa y es importante hacer esto y el otro para seguir escalando las etapas. Y este modelo pues es muy conocido actualmente porque pues se implementó o se está implementando mucho dentro de las consejerías y que se debería de implementar también en los esquemas terapéuticos, en el caso de los psicólogos, ¿no? Porque sin lugar a dudas pues es una fase
muy importantes que deben de ser consideradas en la evaluación de cada paciente. Si el que evalúa al paciente no considera las etapas de cambio, entonces quiere decir que no está haciendo una buena evaluación de la severidad del paciente. Por eso yo consideré importante tocar el tema. Obviamente lo voy a tratar de explicar sencillo, práctico, para que los que nos están escuchando lo podamos entender y lo podamos aplicar en nuestra recuperación, ya que, como lo comentaba, para mí es una herramienta fundamental, ¿no? Que debemos conocer también nosotros como usuarios y aprender a identificar el proceso en el que estamos. Este modelo fue creado por Prochaska y Di Clemente en el año de 1984. Son 6 etapas que nos ubican en 6 realidades según la etapa en la que nos encontremos en el proceso de recuperación. Esta estrategia o modelo, al principio fue creada para el consumo de tabaco. Para eso fue creada el proceso de Di Clemente y de Prochaska, de las 6 etapas. Pero después a través de los estudios y de la aplicación del modelo, se dieron cuenta que funcionaba para cualquier tipo de cambio conductual. Entonces, esta parte hoy por hoy se está utilizando mucho dentro de las herramientas terapéuticas para el proceso de las adicciones. Y aplica para hombres y mujeres, ¿eh? Y quiero comentarles ahora sí que estas etapas, si me puedes poner la gráfica, Carlos, te lo agradezco. Son 6 etapas claramente definidas, que inicia, es precontemplación. Enumero las etapas. Primeramente es la precontemplación, después la contemplación, después viene la preparación o definición o determinación, perdón. Continuamos con la acción, el mantenimiento y la recaída. Por eso precisamente se dio o se establece como en un círculo del proceso para que podamos entender que también la recaída puede llegar a ser parte del proceso y sucede cuando la persona vuelve otra vez a adoptar las conductas que en algún momento había decidido abandonar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con la precontemplación? La precontemplación es cuando la persona todavía ha considerado que tiene un problema, pero cree que todavía no necesita introducir algún cambio en su vida. Sabe que tiene problemas de consumo, pero sigue pensando en que no, yo estoy bien, no pasa nada, no lastimo a nadie con mi consumo, no afecto. Entonces, cuando la persona refiere este tipo de características, nos indica que está en un proceso de contemplación, de precontemplación, perdón. La contemplación es cuando la persona considera y rechaza el cambio. Sabe que tiene que cambiar, pero no quiere cambiar. Eso nos indica que está en un proceso de contemplación al problema. Y se siente ambivalente, ¿no? Es decir, está indeciso si cambiar o no cambiar. O sigue evaluando si vale la pena cambiar o no vale la pena cambiar.
Cuando identificamos que la persona está así o que nosotros mismos nos identificamos en nuestro proceso, que estamos indecisos, quiere decir que estamos en un proceso de contemplación. Después viene la etapa de preparación. También es muy conocida como determinación. Es cuando la persona está motivada a cambiar, cuando ya se dio cuenta que tiene un problema y cuando decide introducir cambios en su vida. Ya se dio cuenta que hay motivos importantes, ¿no?, para poderlo hacer. Entonces, el acompañamiento tanto de la consejería y terapéutico es muy importante en este punto, porque se tiene que invitar a la gente a la acción. Y si yo mismo como paciente o como usuario estoy detectando que ya estoy en esa etapa de determinación, entonces tengo que accionar. Por eso Di Clemente y Prochaska pusieron a continuación la etapa de acción. Es cuando la persona se implica en acciones para llevar a cabo cambios en su recuperación. En este caso, ya es cuando él dice, ya me decidí, ahora lo voy a hacer, ¿no? Eso es algo muy importante porque la acción es la parte central del proceso de cambio. Un proceso de cambio que no vaya acompañado de acción no va a poder ser exitoso, definitivamente, ¿no? Entonces eso implica dentro del proceso de recuperación. Después viene la etapa de mantenimiento, ¿no? Es cuando, sin, es cuando se intenta mantener en el tiempo de cambio, consiguiendo en la etapa de acción y prevenir las recaídas. Ese es el mantenimiento. Y en los acompañamientos terapéuticos, pues obviamente pues se tiene que sugerir que las personas que se reintegren y las que sigan en tratamiento, pues puedan seguir dándole mantenimiento a su recuperación a través de las herramientas que les brindamos en nuestras unidades, ¿no? En este caso, siempre se les sugiere, ¿sabes qué? Puedes ir o puedes venir aquí primero, ¿no?, a terapias, puedes ir a terapias particulares, puedes asistir a las UNEM Capas, puedes asistir a diferentes lugares para que le puedas dar mantenimiento a tu recuperación. Y para los que ya estamos ya inmersos en el servicio, pues obviamente seguir acudiendo a las reuniones, seguir haciendo las cosas de una manera sana, evitar hacer acciones que se contrapongan a nuestro proceso, porque ahí es donde existen retrocesos de nuestra conducta, en nuestra recuperación. Entonces yo creo que es algo muy importante, porque si no atendemos esta parte que viene muy acompañada con la acción, pues obviamente viene lo que conocemos como la recaída, ¿no? Y siempre se ha dicho, ¿no?, que la recaída es parte del proceso. Hoy entiendo que se están refiriendo a este proceso que estamos trabajando el día de hoy. Es un proceso que va acompañado de la recaída, aunque no necesariamente, pero si no ubicamos verdaderamente la etapa en la que estamos, pues hay mucho riesgo de que podamos recaer, ¿no? Y esto lo quiero puntualizar en mi propia experiencia, ¿no? Y la recaída, como bien sabemos, pues cuando la persona vuelve a realizar los comportamientos que había decidido cambiar en algún momento, en este caso el consumo. En algún momento de su proceso de las etapas de cambio decidió dejar el consumo, decidió hacer acciones de cambio, pero en la etapa de la recaída decide regresar a retomar los comportamientos que en aquel momento había decidido abandonar. Entonces ahí es donde llega la recaída, y es un abandono de la conducta también,
eh, inadecuada, ¿no? Es un abandono de la conducta indeseada, perdón, como dice la gráfica, ¿no? La conducta indeseada, en mi caso, fue el consumo de drogas. Y en este proceso de tratamiento, yo en algún momento decidí dejarlo, pero resulta que viví mis etapas bien. Estuve en una etapa de precontemplación, después estuve en una etapa de contemplación, después estuve en una etapa de preparación, después decidí accionar, pero cuando según yo quería integrarme a la sociedad, que es el sueño de todo enfermo, de todo adicto, sin importarle en vez de las herramientas, si cuenta con las herramientas para hacerlo o no, esa parte para mí fue la falla, ¿no? De las 7 recaídas que yo tuve, ¿no? En mis procesos, en mis diferentes procesos. Porque como ya les venía comentando anteriormente, yo tuve 10 años de adicción, 5 años, 10 años de adicción a la heroína, 5 años directos y 5 años me la pasé entrando y saliendo a los centros, recayendo. ¿Por qué? Porque no entendía que era un proceso que yo estaba viviendo y que ese proceso no tenía nada que ver absolutamente con lo que yo firmaba en la administración de un tiempo determinado. Ese es el error que yo tuve yo, y hoy que tengo ya 18 años como director en un establecimiento, me he dado cuenta que sigue siendo el error de muchos adictos y de muchos enfermos que están luchando por reintegrarse de una manera vacía, sin herramientas, nada más con el simple hecho de pensar en que ya cumplí un proceso que se estableció en la administración de 6 meses o de un año, pero sigo estando en una etapa de contemplación o de precontemplación. Incluso hay casos de compañeros que no tienen ese acompañamiento o que no permiten ese acompañamiento y que ellos tampoco saben identificar las etapas en las que se encuentran y cumplen su proceso establecido por la administración, 3, 6 meses o un año, pero siguen sin darse cuenta que no están viviendo un proceso saludable y sano para poder reintegrarse a la sociedad. Esa parte es la que ha aumentado de manera muy considerable las recaídas dentro de los establecimientos. Y soy muy puntual en una situación. No quiere decir que el establecimiento no funcione. No quiere decir que los psicólogos no sirvan, que los consejeros no funcionen. No, es que yo no estoy poniendo verdaderamente lo que me corresponde poner, ¿no? En el momento que yo aprenda, y me gustaría, compañeros, que se lo lleven de tarea, ¿no? El momento que yo aprenda la etapa del proceso de mi recuperación en la que me encuentro, yo creo que voy a estar del otro lado porque voy a empezar yo a trabajar verdaderamente en mi proceso, ¿no? Eso es algo muy importante que me pareció a mí interesante compartirlo con ustedes como usuarios, ¿no? Porque principalmente eso es lo que me falló. Por eso tuve 7 recaídas, porque quería integrarme, pero ni siquiera me había dado cuenta que estaba todavía en el proceso de precontemplación. Porque yo siempre fui una persona que escapó de su realidad. Tuve 7 experiencias de recaída. Las 6 primeras fue abandono de tratamiento. Me fugué 6 veces. Y la otra fue cuando empecé verdaderamente a trabajar y a darme cuenta que mi recuperación era un proceso. No era simplemente un acuerdo administrativo con la dirección, o no era un berrinche de mi mamá o de mi familia, ¿no?
No, era algo mucho más allá, de una manera tan importante que tenía que poner atención si verdaderamente quería lograr superar el consumo de drogas que traía ya muy severo. Es algo que para mí ha sido muy necesario, compañeros, porque solamente de esa manera piensas, ¿no? O haces conciencia de que verdaderamente tienes que vivir un proceso, pues. La recuperación es un proceso, que no se nos olvide, no es un berrinche, no es una deficiencia moral, tampoco la adicción. No, es algo serio, que va dependiendo tu salud, que va dependiendo eh, la salud mental y va dependiendo también nuestra armonía dentro de la familia y la sociedad. Por eso yo comparto hoy con ustedes esto, porque verdaderamente sí es algo que tanto para los psicólogos como para los consejeros y como para nosotros mismos que estamos viendo un proceso, es aprender a identificar verdaderamente en qué etapa estamos. Y al final de cuentas, cuando tengan que tomar decisiones importantes, tenemos que hacer un acto de honestidad y decir, ¿sabes qué? Yo me encuentro todavía en etapa de contemplación, entonces quiere decir que ahorita, en este momento, todavía no es momento de que yo me reintegre a la sociedad. ¿Por qué? Porque me estoy brincando otros procesos importantes y que sin lugar a dudas, si me los brinco y si no los vivo y los experimento y los entiendo, me van a llevar a recaer. Entonces yo creo que es algo muy práctico que podemos entender y que podemos ubicarnos en la etapa en la que estamos en este momento, ¿no? Todos, en lo general, tenemos que vivir este proceso sin lugar a dudas. Por eso surgió este modelo de Prochaska y Clemente, ¿no? Porque entendieron que aunque fue hecho para el consumo de tabaco específicamente, entendieron que esas etapas las tiene que vivir en lo general cualquier persona que quiera introducir cambios en su vida y erradicar conductas, en este caso conductas de consumo nocivas que te hacen daño a la salud, ¿no? Y la importancia de poder entender esta parte. Y en los esquemas también que nosotros estamos manejando, pues va de la mano también la motivación a los psicólogos y a los consejeros para que no dejen pasar esta información y de trabajar esta información muy importante con el usuario. ¿Puedes poner otra gráfica, por favor, Carlos? Y a grandes rasgos, yo creo que es algo muy importante para nosotros que yo quería compartirlo como parte necesaria, ¿no? Porque cuando yo empecé a manejar este modelo, me di cuenta que verdaderamente yo había estado brincándome procesos. Llego en un proceso de precontemplación y aborto el tratamiento. Entonces, ¿a qué se imaginan que voy? Pues a recaer, obviamente, porque ni siquiera me he dado cuenta que tengo un problema. Entonces, para mí sí fue muy, muy importante esto, porque se lo puedo transmitir a ustedes en este momento y volvemos otra vez a evitar la curva de aprendizaje, ¿no? Esa curva de aprendizaje que las literaturas antiguas, como la de Alcohólicos Anónimos, la sigue marcando como esos 10 o 15 años de sufrimiento, ¿no? Que nos podemos evitar si escuchamos. Sí, que nos podemos evitar si escuchamos las experiencias de otros. Esa curva de aprendizaje que nos podemos evitar si nos ubicamos y aprendemos a ubicarnos en la etapa en la que estamos en este momento de nuestra recuperación, pues obviamente va a disminuir de manera considerable la recaída. Eso es algo muy importante, compañeros, porque de eso
mucha gente de la que está ahorita escuchando en las salas de terapias donde estamos conectados, ellos mismos pueden decir, a mí también me ha sucedido. ¿Quién no ha recaído? Son muy contados, pero la mayoría nos preguntémonos si teníamos conocimiento que existía un proceso a seguir para poder eh, buscar la manera de recuperarnos más exitosamente, ¿no? ¿Cuánta gente vive los procesos saludables, pero en el mantenimiento lo deja de hacer? Dejan de asistir a sus juntas, no van al psicólogo, no van a reuniones de NA, de AA. Creen que con haber vivido un proceso ahí, ya cambió su vida. Y al final de cuentas, vuelve otra vez la cola del proceso, la famosa y muy vivida recaída, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante que tenemos que considerar, compañero. Y lo traté de explicar a grandes rasgos, práctico y sencillo, para que lo podamos entender y que nos podamos llevar de tarea el día de hoy la búsqueda en la etapa en la que nos encontramos. Es fundamental. Y como resumen, entendemos que la precontemplación quiere decir que no hay intención de cambiar el comportamiento de consumo. En este caso, dejar de consumir. La contemplación ya hay conciencia de que hay un problema, pero sin compromiso para pasar para pasar a la acción y hacer un cambio. El proceso de la determinación ya está, ya hay una decisión para tomar medidas. El proceso de acción es una modificación activa del comportamiento, es decir, una modificación activa. Quiere decir que hechos, vamos a empezar a hacer realidad esas necesidades que ocupamos para poder modificar cambios en la vida. Por ejemplo, si eres mentiroso, deja de mentir. Si eres o robabas o te gusta afianzarte las cosas de los demás, deja de hacerlo. Si eres deshonesto, trata de ser honesto, ¿no? Si fuiste mal hijo, intenta ser buen hijo el día de hoy. Si fuiste mal padre, empieza a ser buen padre el día de hoy. Ese tipo de acciones, como por ejemplo, pueden haber muchas más, ¿no? Son las que marcan la diferencia en este proceso, ya que habíamos contemplado que el proceso de acción es el proceso central de el modelo que estamos trabajando el día de hoy de Prochaska y de Clemente. Después viene el mantenimiento y es cambio sostenido al nuevo comportamiento que sustituye el antiguo. Es decir, dejo de consumir y me mantengo limpio. Y como comentábamos, también la recaída es volver a caer en antiguos patrones de comportamiento. En este caso, el consumo, volver a caer en el consumo de drogas otra vez. Y me pareció muy interesante el espiral ascendente en el que aprendemos también de cada proceso de recaída. Eso es algo muy importante. Si recaemos, es fundamental aprender de la experiencia de la recaída para que la próxima vez que empiecemos el círculo de este modelo, pues podamos tener ya una herramienta de aprendizaje extra para evitar volver al proceso de recaída. Entonces, quiero ser muy claro en este tema, pero sí es importante invitarlos a todos ustedes para que identifiquen en qué etapa están de su recuperación en este momento y que se motiven a seguir viviendo las diferentes etapas que nos marca este modelo tan sencillo, pero tan importante en nuestra recuperación y en nuestro proceso fundamentalmente.
¿verdad? Entonces yo tuve deficiencias en estos temas por desconocimiento, pero ahora al compartirlo con ustedes, pues espero, ¿no? Sí se ahorren esa curva de aprendizaje que tanto hemos insistido, funciona al transmitir experiencias de una persona a otra. Así que espero, compañeros, que lo hayan comprendido, que les haya servido, que les sirva como una herramienta para su recuperación. Aplíquenlo, ubíquense en la etapa en la que están y es importante, les puedo decir con mucha seguridad que van a vivir un proceso con más tendencia a ser exitoso a que volvamos a recaer nuevamente, ¿verdad? Así que muchas gracias, compañeros, para todos. Espero que haya servido de algo esta participación. Y también reconozco yo que las recaídas que tuve yo también fue por brincarme y saltarme procesos y confundir también que una firma administrativa iba a ser garantía de recuperación. Y definitivamente no lo es. Se establecen acuerdos nada más, pero si yo no hago nada por introducir cambios en mi vida, pues obviamente no van a llegar con el simple hecho de estar ahí sentado en una sala de terapia haciéndomela de pedo o diciendo todos están mal, yo soy el que tengo la razón, ¿no? Entonces, como que no funciona de esa manera, ¿no? Acción es la palabra mágica, siempre se ha dicho, igual aquí lo manifiesta Prochaska y Clemente, que la acción es fundamental para un proceso exitoso. Todo es importante, pero la acción y el mantenimiento, yo creo que, y la determinación, para mí es algo más importante todavía. Así que pues, ánimo compañeros, es cuanto por el día de hoy, les agradezco su escucha y pues estamos motivados también para seguir tratando de participar en estas reuniones que para mí definitivamente son muy buenas, ¿no? Así que pues, ánimo adelante, saludo a todos los directivos que están conectados y a todas las personas que están en tratamiento también los invito y los motivo verdaderamente a echarle ganas, a poner mucho de su parte y a empezar a organizar nuestra recuperación y detectar en qué etapa estás ahorita de tu recuperación. Ánimo adelante, compañeros. Excelente día para todos. Ánimo, ánimo, Jorge. Gracias por este tema tan importante en el proceso de recuperación de todos y cada uno de nosotros, de todos los usuarios y las usuarias a nivel nacional. Yo creo que el tema que acabas de tocar es uno de los más importantes, ya que la mayoría de los usuarios que vivimos los procesos ya de hace años desconocíamos toda esta información hasta cierto punto que se vino trabajando, ¿no?, con el equipo multidisciplinario a través de la consejería, de la psicología, pues ya ha sido más ameno el tratamiento y más práctico, ¿no? Y más comprensible también porque pues el día de hoy tenemos todas estas herramientas tan maravillosas que nos ayudan a entender un poquito más las diferentes etapas de cambio, el proceso que tenemos que vivir en recuperación para no perder el rumbo, ¿no? Por eso, pues gracias, Jorge, por haber compartido con nosotros. Te felicito por este tema tan bueno que acabas de tocar en las diferentes etapas que nos encontramos. Por eso, pues gracias, Jorge, por tu compartimiento. Te Sí, felicito nuevamente. y yo creo que Adelante. también evitar la justificación, ¿no? Ah, es que no sirve ahí donde estuve. Esa es la típica, ¿no? Es mejor vivir un proceso lo más normal, apostándole a que funcione, ¿no? A ver si funciona, ¿no? Es todo, Carlos, gracias. Gracias, Jorge. Así es, ¿no? Así es. Por lo regular, la mayoría de los que se van
sin haber vivido su proceso como debe de ser, la misma familia termina desconfiando de los procesos de recuperación, ¿no? Porque piensan que, bueno, estuvo ahí, no se recuperó, volvió a reincidir y lo vemos continuamente eso, ¿no? En la familia que viene con esa desconfianza. Sí, por eso me parece muy, muy importante el comentario que hizo don Rafa, ¿no? De poder también a la familia involucrar en el tema. Así es, Jorge. Es muy importante el proceso de recuperación también del familiar, ya sea de los hijos, de la pareja, de los padres, de los hermanos. Desafortunadamente no todos los familiares se quieren apegar a un proceso de recuperación, porque como ellos no son los que consumen, piensan que ellos no tienen el problema, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora sí que no nada más es el problema de la adicción, sino también de lo emocional, ¿no? De lo que hemos ocasionado, de ese impacto emocional que hemos ocasionado en la familia, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que si el usuario se está recuperando, que la familia también entre en un proceso de recuperación para que ahora sí que los dos reciban ese tratamiento como debe de ser. Es Entonces, pues correcto. gracias, Jorge. Ánimo, gracias. Gracias a todos los participantes, usuarios, usuarias, por haber estado presentes. Nos vemos el próximo jueves. Les anuncio que vamos a tener como expositora a nuestro secretario Tomás López Hernández y nuestro director de aquí de Granja Jóvenes. Entonces los esperamos el jueves a las 7 de la mañana por el mismo medio, vía Zoom. Gracias y que tengan un buen día. Bendiciones para todos. Ánimo y adelante.